En 2016, la televisión de Jiangxi transmitió un impactante reportaje que comenzaba con una afirmación increíble. Un hombre declaró que una vez fue llevado por seres de otro mundo, pero no se detuvo allí. Aseguró que estas entidades misteriosas le realizaron un procedimiento y le implantaron algo extraño dentro de su cuerpo. Según el hombre, el incidente ocurrió una noche mientras dormía en su propia casa. De repente, sintió una sensación helada recorrerle el cuerpo. Aunque estaba completamente consciente, no podía moverse. Momentos después, su cuerpo se sintió sin fuerza, y de pronto se dio cuenta de que estaba siendo levantado de la cama, flotando en el aire. Cuando logró abrir los ojos, se dio cuenta de que estaba suspendido muy por encima del suelo, mirando hacia abajo las luces de la ciudad que brillaban como diminutas estrellas. Esta historia de una supuesta abducción captó rápidamente la atención de los medios nacionales. No era solo un rumor o un chisme de internet. La afirmación fue transmitida en una cadena de televisión importante, lo que generó un amplio debate en redes sociales. Mientras muchos lo desestimaron como una maniobra publicitaria o un relato inventado, otros no se apresuraron a juzgar. Algunos comenzaron a cuestionarse sus propias experiencias. Alguna vez se despertaron sintiéndose desconectados de su cuerpo, sin explicación alguna para esa sensación. Lo que hacía la historia aún más extraordinaria era la identidad del hombre detrás de la afirmación. No era un desconocido cualquiera, era Peng Gaofeng. Una figura que una vez conmovió a toda una nación con su emotiva búsqueda para reunirse con su hijo secuestrado. De símbolo nacional de valentía y amor paternal, Peng Gaofeng se convirtió en el centro de una historia surrealista. Pero ¿qué tan real fue este supuesto encuentro con extraterrestres? ¿Fue solo un sueño extraño o una experiencia verdaderamente misteriosa? Quédate con nosotros para explorar la extraña e intrigante historia de este hombre. Los reporteros acudieron de inmediato a su casa para investigar. A diferencia de la mayoría de los hombres de mediana edad, Peng Gaofeng lucía sorprendentemente joven, alrededor de unos 30 años, en buen estado de salud y sin signos anormales, excepto por la historia que contaba. Según Peng, todo comenzó una noche tranquila. Alrededor de las 11:30 del 23 de diciembre de 2016, en el pueblo de Baitian, ciudad de Xiangqiang, provincia de Hunan, toda la zona estaba cubierta de oscuridad. Estaba viendo televisión en casa cuando, de repente, la habitación se iluminó con una luz intensa y perdió el conocimiento de inmediato. Intentó abrir los ojos. Aunque el entorno le resultaba familiar, un escalofrío le recorrió la espalda. Intentó darse la vuelta y seguir durmiendo, pero pronto se dio cuenta de que no podía mover ni un solo músculo. En ese momento, un vapor desconocido comenzó a extenderse por su dormitorio. Perdió toda noción del tiempo, del espacio y de sí mismo. Sentía como si su mente se hubiera quedado completamente en blanco, como si estuviera profundamente intoxicado. Nadie sabe cuánto duró, pero eventualmente recuperó el control de su cuerpo. Sintió una brisa fría sobre su cabeza y de repente se dio cuenta de que estaba flotando. Al abrir bien los ojos, todo lo que podía ver era una tenue luz debajo que se desvanecía rápidamente. Estaba convencido de que estaba volando. Podría ser que, sin saberlo, había despertado algún tipo de habilidad sobrenatural durante su sueño. Antes de poder procesar ese pensamiento, su cuerpo fue arrastrado en una dirección fija. Entró en pánico, sintiendo que una fuerza exterior lo dirigía como a un títere. Una vez más, no sabe cuánto tiempo pasó, pero eventualmente aterrizó. Su cuerpo volvió a estar bajo su control, pero lo que vio a continuación casi lo hizo desmayarse. Estaba en un espacio metálico, rodeado de seres extraños de todas las formas y tamaños. Estos seres se comunicaban en un lenguaje completamente desconocido, aparentemente en una conversación seria. A pesar de su miedo, Peng no pudo evitar maravillarse ante su inteligencia y tecnología, que superaban con creces todo lo que él podía imaginar. Se sentía como estar en una película de ciencia ficción, le dijo a los reporteros. Para poner a prueba su relato, los reporteros le pidieron a Peng que dibujara lo que había visto. Aceptó sin dudarlo y comenzó a esbozar en papel. Según sus dibujos y descripciones, los seres tenían labios prominentes y estructuras similares a antenas en la cabeza, recordando a los dragones del folclore chino. Sus ojos eran grandes, redondos y con una presencia dominante. Sus cuerpos se extendían en una sola pieza desde el cuello hasta las piernas, con cinturas anchas y extremidades cortas, lo que los hacía parecer desproporcionados.
Su estatura también era inusual. Algunos, según dijo, medían entre 3 y 4 metros, con cuerpos sólidos como pilares enormes. Sin embargo, Peng admitió que no recordaba muchos detalles porque tenía demasiado miedo de mirarlos directamente. Pero aquí viene la parte extraña. Si estos seres eran reales, ¿por qué solo Peng fue llevado? ¿Había algún secreto oculto en su interior que nadie más conocía? Otro momento extraño ocurrió cuando apareció una mesa frente a él y una mujer joven emergió de la nada. Ella extendió su mano y, antes de que Peng pudiera reaccionar, su propia mano se extendió automáticamente hacia la de ella. En ese instante, una voz resonó en su mente, aunque la mujer no movió los labios. Sintió que era una comunicación telepática. Peng creía que así se comunicaban con él. Dijo que fue sometido a una serie de exámenes extraños. Luego sintió un dolor agudo, como si le hubieran implantado algo en el cuerpo. Intentó resistirse, pero cuanto más luchaba, más incómodo se volvía. Finalmente, se rindió, creyendo que su vida había terminado. Sintió como si le hubieran abierto el cuerpo, aunque no tenía idea de lo que realmente le hicieron. Lo que más lo impactó fue que el objeto implantado no parecía ordinario. Según él, ahora podía percibir ondas electromagnéticas y, en casos raros, incluso escuchar los pensamientos de las personas. A medida que su conciencia se desvanecía, una última voz habló en su mente. «Está hecho». Después de eso, despertó y recuperó el control. La experiencia había terminado. Aunque Peng afirmó tener lesiones en la garganta y el cuerpo, los reporteros no encontraron heridas visibles. Todo se basaba únicamente en su testimonio, sin evidencia ni testigos que lo respaldaran, lo que ponía en duda la credibilidad del relato. A pesar de eso, Peng insistía firmemente en que todo lo que experimentó fue real, no inventado ni imaginado. Los recuerdos extraños y dolorosos seguían vívidos en su mente e imposibles de olvidar. Sin testigos, los reporteros revisaron su dormitorio en busca de señales de presencia alienígena. Revisaron cada rincón, puertas y ventanas estaban intactas y no había daños en las paredes. Para descartar la posibilidad de campos magnéticos anormales que causaran alucinaciones, incluso probaron el área con una brújula, pero apuntaba en la dirección correcta cada vez, sin señales de interferencia. Cuando la historia se difundió, las redes sociales explotaron con reacciones mixtas. Algunos creían que era una experiencia genuina que merecía investigación. Otros lo dudaban por completo, llamándolo una maniobra para atraer atención. Muchos usuarios en línea incluso acusaron a Peng de querer volver a la fama, diciendo que inventó la historia solo para volver al ojo público. ¿Pero por qué dirían eso? Antes de que surgiera esta historia, Peng Gaofeng era conocido como un héroe nacional, símbolo de determinación y amor paternal para millones en China. Nacido en la pobreza en la provincia de Henan, Peng comenzó desde cero. Se ganaba la vida reparando teléfonos y vivía con su esposa e hijo en una pequeña tienda en Shenzhen. Pero el 9 de marzo de 2008, su vida se convirtió en una pesadilla. Su hijo de 3 años desapareció mientras jugaba frente a la tienda, a solo unos pasos de donde Peng estaba. Nadie vio nada, nadie escuchó un sonido. En cuestión de minutos, el niño desapareció sin dejar rastro. Peng quedó devastado. Vendió todo lo que tenía e imprimió decenas de miles de folletos de niños desaparecidos. Durante 3 años, viajó por toda China en busca de su hijo. Lloraba todos los días, no dormía por las noches. Las imágenes de un hombre delgado pegando fotos de su hijo perdido en postes telefónicos, paradas de autobús y esquinas de calles conmovieron a millones. Entonces llegó un milagro. En 2011, después de 3 largos años, encontró a su hijo gracias a la tecnología de reconocimiento facial. Su reencuentro fue transmitido en vivo. Toda la nación lloró. Peng Gaofeng se convirtió en un héroe nacional y en símbolo de la lucha contra el tráfico infantil. Pero ahora, ese mismo hombre que una vez conmovió a todo un país se ha convertido en objeto de controversia. ¿Es su historia real o no? En la ciencia ficción, los visitantes extraterrestres a menudo dejan señales misteriosas. Entonces, la noche de la supuesta experiencia de Peng, alguien cercano fue testigo de algo inusual. Los reporteros visitaron a los vecinos que vivían cerca de la casa de Peng Gaofeng, pero todos coincidieron. Esa noche nadie vio ni escuchó nada inusual. Sin testigos, sin pruebas físicas. Entonces, ¿cómo podía Gaofeng probar que lo que afirmaba realmente sucedió? Muchas personas sospechaban que se trataba simplemente de una historia montada para atraer la atención pública. Pero Peng Gaofeng negó firmemente esas dudas. Dijo que justo después de su extraña experiencia, llamó de inmediato a su madre y le contó todo.
Los reporteros también hablaron con la madre de Peng, una mujer de unos 60 años. Ella confirmó su historia, diciendo que su hijo la llamó esa noche y le describió haber sido llevado por seres extraterrestres. Admitió que estuvo profundamente preocupada durante días, hasta saber que había regresado sano y salvo. Dado que Peng no tenía razón para mentirle a su propia madre, algunos comenzaron a ver su historia como un poco más creíble. Aún así, no pudo proporcionar ninguna prueba sólida. Sin evidencia física, esto seguía siendo solo un relato extraordinario. Y no terminó allí. Justo antes de que los reporteros visitaran su casa, Peng afirmó haber experimentado otra abducción. Esta vez, dijo que fue llevado a una sala idéntica a la anterior. Se encontró atrapado en una caja transparente, rodeado por seres con batas blancas que sostenían instrumentos extraños. De repente, sintió un dolor agudo en el hombro derecho, como si algo lo empujara desde adentro hacia afuera. Intentó mover la mano para tocar el área, pero no podía moverse. Entonces, los seres extraños extrajeron un pequeño objeto rojo brillante de debajo de su hombro. Luego, le inyectaron múltiples jeringas. No sabía qué sustancias eran, pero el dolor era intenso. Mirando hacia atrás, Peng creía que el objeto rojo brillante era un chip especial y que las inyecciones formaban parte de algún tipo de experimento. Su historia de convertirse en sujeto de prueba en un laboratorio no humano fue inquietante, tal vez incluso alarmante para muchos. A pesar de lo clara y sistemáticamente que explicaba todo, Peng aún no podía probar que algo fuera real. Para la mayoría de los externos, su relato sonaba como una mera especulación personal sin base verificable. Frustrado por el escepticismo de los reporteros, Peng propuso con urgencia una forma de confirmar su historia: pruebas médicas. Estaba seguro de que, fuera lo que le implantaron, especialmente el chip, dejaría rastros detectables. Un chequeo médico completo, creía, revelaría la verdad. Al día siguiente, acompañado por reporteros, Peng visitó el Hospital Popular Provincial de Hunan para un examen exhaustivo. Primero, los médicos inspeccionaron su cuello y columna vertebral, sin encontrar heridas, marcas en la piel ni nada inusual. Incluso el propio Peng se sorprendió con los resultados, ya que estaba convencido de haber pasado por algo traumático. Los especialistas continuaron con una gama completa de escaneos, radiografías, ecografías, incluso resonancias magnéticas para detectar cualquier objeto anormal o daño interno. Pero una vez más, todo salió normal. No había señales de implantes extraños ni cicatrices quirúrgicas en su cuerpo. Los médicos explicaron que, si se hubiera insertado algún dispositivo, deberían haber signos claros de procedimientos quirúrgicos, o al menos marcas pequeñas en la piel. Los medios comenzaron a cuestionar la credibilidad de todo el incidente. Varios medios importantes se refirieron a esto como un fenómeno psicológico, posiblemente derivado del trauma no resuelto tras la desaparición de su hijo, combinado con estrés emocional prolongado. En este punto, algunos concluyeron que toda la historia podría haber sido solo un sueño vívido o una proyección mental. Peng Gaofeng pudo haber experimentado un sueño extremadamente intenso durante el sueño profundo, tan realista que creyó que era verdadero. Algunos expertos en salud mental describieron su condición como alucinaciones postraumáticas o síndrome de memoria falsa, en el cual el cerebro crea recuerdos fabricados para llenar vacíos emocionales o enfrentar traumas del pasado. Sin embargo, un investigador destacado en el campo de la astropsicología, el experto Tang Wei, ofreció otra perspectiva. Buscando encontrar la verdad, se reunió personalmente con Peng para entrevistarlo en detalle sobre su experiencia. Tang Wei declaró que personalmente cree en la existencia de vida extraterrestre. Después de escuchar la historia de Peng, notó similitudes sorprendentes con otros casos documentados que había estudiado. Cuando preguntó sobre el momento del incidente, Peng dijo que se había dormido alrededor de las 11 de la noche y despertó mientras aún estaba oscuro. Basado en este marco de tiempo, Tang Wei propuso que Peng podría haber experimentado lo que se conoce como una pesadilla lúcida, un fenómeno que ocurre a menudo durante ese periodo de la noche. A diferencia de los sueños típicos, que son dispersos y fácilmente interrumpidos, las pesadillas lúcidas son continuas y vívidas. Pueden sentirse extremadamente reales, provocar emociones intensas e incluso implantar sugerencias persistentes en la mente del soñador.
Según Tang Wei, es probable que Peng haya tenido una poderosa pesadilla lúcida, llena de imágenes surrealistas. Aunque para los externos parezca increíble, para Peng la experiencia fue completamente real, hasta en el más mínimo detalle. Por eso la recordaba tan vívidamente. En la ciencia ficción, los seres alienígenas suelen representarse con apariencias inusuales, pero la verdad es que nadie sabe cómo lucen realmente. Así que las criaturas que Peng describió y dibujó podrían haber sido moldeadas por sus recuerdos e influencias culturales. En conclusión, la historia de Peng Gaofeng sobre una abducción alienígena bien podría haber sido el resultado de un sueño prolongado y vívido. Aún así, Tang Wei advirtió al público que no descarte demasiado rápido los eventos inexplicables. Quién sabe, algún día, historias como esta podrían dejar de pertenecer solo a los sueños. Sin embargo, los entusiastas de los ovnis y los investigadores del fenómeno alienígena discreparon fuertemente con la explicación científica. Creen que Peng Gaofeng es uno de los pocos valientes que se atrevieron a hablar sobre lo que le ocurrió. Una experiencia reportada en todo el mundo, pero que a menudo es negada o ignorada. Señalaron varios patrones, como cicatrices inusuales, anomalías internas e informes de pérdida de tiempo, todos los cuales coinciden con los detalles del relato de Peng. El debate sigue sin resolverse. La gran pregunta aún no tiene respuesta. Si el chip que Peng cree que fue implantado realmente existe, ¿cuál era su propósito? El silencio de la comunidad científica, combinado con los desafíos de teorías no convencionales, ha creado un aire de misterio. La historia de Peng Gaofeng solo se vuelve más fascinante y difícil de explicar. Y lo más importante, su caso no es el único. Desde Estados Unidos hasta Japón, Brasil y Rusia, otros han reportado experiencias similares, breves pérdidas de conciencia, apariciones de seres extraños y sensaciones de haber sido probados o implantados sin dejar rastro alguno. Los investigadores de ovnis creen que estos objetos podrían no ser solo para monitoreo. Algunos sugieren que podrían estar diseñados para recopilar información sobre los humanos o incluso influir en el comportamiento de maneras que aún no comprendemos. Ciertas teorías van más allá y proponen que estos dispositivos misteriosos podrían ser parte de un plan a largo plazo, preparando el camino para un futuro en el que seres de más allá de la Tierra se involucren más directamente en los asuntos humanos. Hasta ahora, Peng Gaofeng sigue rodeado de dudas y especulaciones. Afirma que incluso hoy sigue sintiendo señales extrañas dentro de su cuerpo. Sensaciones que no puede explicar, pero insiste en que son reales. Cree que algún día se revelará la verdad detrás del chip y su propósito. Su historia sigue siendo uno de los relatos más misteriosos y sin resolver sobre un supuesto contacto con seres de otro mundo. Algunos lo llaman verdad. Otros dicen que es solo trauma psicológico o un sueño vívido. ¿Y tú qué piensas? ¿Fue Peng Gaofeng realmente llevado por seres que no son de este mundo o fue todo producto de una mente perturbada? ¿Has oído o experimentado algo similar? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Gracias por ver el video. No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles, misteriosas y reales. Nos vemos en el próximo video.